Hoy en Voz Alta tenemos temas muy interesantes que tratar con ustedes. Para Antonio Taveras Guzmán y para Carolina Santana va a ser un placer tratar el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción en la República Dominicana a propósito de un informe interesantísimo que acaba de publicar la Oxfam. Se ha preguntado cuántos millones malgasta el Estado, en qué lo malgasta o qué se podría hacer con ese dinero. Un reciente estudio de la organización Oxfam en República Dominicana intenta dar respuesta a estas preguntas. El informe se titula "Se buscan recursos para garantizar derechos". Es un ejercicio exhaustivo del presupuesto nacional del año 2017, en el cual se identifican los espacios fiscales de los que se dispondría si el gobierno quisiera hacer un mejor uso y una mejor administración de estos recursos. Este mal uso asciende a 90.000 millones de pesos que podrían ser utilizados en inversión en vivienda, en salud o en educación. El 46% de estos recursos se van en nómina con fines clientelistas, es decir, botellas, así como en corrupción. Al mismo tiempo, la organización calcula que estos espacios fiscales equivalen a un 2.5 del PIB, es decir, más que el propio déficit fiscal que empuja al gobierno a endeudarse cada año. Contestadas las preguntas del principio, surgen otras. Podemos revisar y modificar la forma en que se están utilizando los recursos públicos y conseguir una mejor inversión en los problemas que afectan a nuestra gente. ¿Qué haría falta? ¿Cómo podemos hacerlo? Un estudio de la organización Oxfam en República Dominicana identificó las llaves por donde se escapan, como si fuera agua, los recursos que el Estado podría estar invirtiendo en políticas públicas para garantizar derechos tales como salud, vivienda y educación. De acuerdo a la organización, el malgasto equivale a un 2,5% del PIB. Para determinar estas cifras se estudiaron las siguientes áreas: corrupción e impunidad, uso político de la nómina pública, es decir, las botellas, entidades públicas que sobran, duplican funciones o no trabajan, gastos con posible uso clientelar y, por último, transferencias al sector eléctrico. La corrupción tiene un costo anual estimado en unos 26.000 millones de pesos dominicanos, equivalentes al 0,7% del Producto Interno Bruto en 2017. Este volumen de recursos es 3,5 veces superior al presupuesto dedicado en este año a educación inicial y más de 2 veces superior a lo asignado a abastecimiento de agua potable. Las botellas representan el volumen más alto del malgasto al constituir un espacio fiscal de unos 39.000 millones en el año 2017, equivalente al 1,1% del Producto Interno Bruto. Solo para tener una idea, la cantidad de empleos públicos por habitante en la República Dominicana es casi 21% mayor en comparación con otros países de América Latina. El ahorro de un 1,1% del PIB por concepto de botellas podría invertirse, por ejemplo, en vivienda cuya inversión estatal actualmente es solo de un 0,3%. El estudio de Oxfam identifica al menos 77 entidades del Estado, entre consejos, dependencias sectoriales y comisiones, que sustraen a la ciudadanía casi 13.000 millones de pesos, un monto 9 veces superior a los recursos que se destinan en los hospitales, o dicho de otra forma, más recursos que lo que recibe el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT. El estudio identificó también muchos gastos con posible uso clientelar, entre ellos la publicidad, los viáticos y gastos de representación o los fondos para uso discrecional del presidente. Estos gastos le sustrajeron en 2017 a la ciudadanía el equivalente a 5.000 millones o el 0,1% del Producto Interno Bruto. Para tener una idea, solo en publicidad la Presidencia de la República gasta casi el doble de recursos que lo asignado al Ministerio de Educación para este mismo concepto, así como 6 veces lo asignado para este concepto también al Ministerio de Salud Pública.
Para el año 2017, a pesar de las constantes reformas del sector eléctrico, el subsidio del Estado para este sector supera los 30.000 millones de pesos, el equivalente al 0,9% del Producto Interno Bruto. Este monto supera las partidas presupuestarias destinadas a 17 ministerios. Es más, el monto es superior a lo que reciben 11 ministerios juntos. Lo que plantea un estudio como el de Oxfam es que hoy, más que nunca, es necesaria la voluntad política para lograr redirigir el gasto a aquellas áreas donde realmente se necesitan. Por eso, hoy, en Voz Alta, lo conversamos a fondo. Señores, qué bueno que siguen con nosotros porque llegó el momento del segmento central de este programa en Voz Alta. Vamos a hablar con el señor Lidio Cadet, director general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DGEI, y también con la señora Rosa Cañete, encargada del programa de la lucha contra la desigualdad para América Latina y el Caribe en Oxfam, a propósito de un estudio recientemente publicado por esta organización no gubernamental sobre de dónde podríamos obtener los recursos para hacer valer los derechos y qué está pasando con esa parte del erario. Gracias, Carolina. Se buscan recursos para garantizar derechos. Ese es el título de la investigación que acaban de publicar en la Oxfam. República Dominicana se ha caracterizado por ser un país que en los últimos 50 años es el país que más ha crecido en términos económicos en América Latina, a razón de 5,5 porcentual en promedio. Sin embargo, informe tras informe nos indican que el país también es quizá el país más desigual de América Latina, donde el avance en términos de movilidad social, según un informe también del Banco Mundial, dice que en las últimas décadas, mientras en América Latina ha habido una movilidad de un 42%, es decir, sus habitantes han escalado en un 42%, mientras en República Dominicana solamente lo han hecho el 2% de la población. Hay otros informes que tienen que ver con transparencia, donde nos coloca a nosotros también dentro de cientos de países en una escala muy superior. Creo que el tercero, el segundo en América Latina en falta de transparencia. Hoy tenemos otro estudio reciente titulado Se buscan recursos para garantizar derechos. Y hoy tenemos Rosa, acá, Rosa Cañete de la Oxfam, encargada del estudio. Rosa, a nosotros nos gustaría saber si ustedes entienden que encontraron algo nuevo en este estudio, algo novedoso, o es una situación que aunque se ha sabido, ¿no?, pero por lo menos la Oxfam no lo había puesto en este contexto y no había publicado este estudio o un estudio similar. ¿En qué se basó? ¿Cuáles fueron sus experiencias, ¿no? De esto que quisiéramos nosotros conversar. Claro, y sobre lo que se está logrando o no se está logrando, lo que se está haciendo, los esfuerzos que está haciendo el gobierno, si lo está haciendo, para acabar con el malgasto en el Estado y la corrupción. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias. El estudio que acabamos de publicar realmente es el resultado del trabajo de muchos economistas que hemos estado trabajando en el país desde, por lo menos, o sea, teníamos la intención de sacar un estudio de este tipo desde el año 2004, desde las reformas tributarias del año 2004, con la crisis que vivió el país y las reformas fiscales que tuvimos que enfrentar. Y múltiples economistas que estuvimos participando en las reformas fiscales desde aquel momento y en reformas posteriores, siempre nos habíamos quedado con el vacío de poder hablar de la calidad del gasto, ¿no? En las reformas fiscales en el país, normalmente el debate se centra en el ámbito tributario, porque definitivamente en República Dominicana es el país el segundo país que menos recauda de América Latina, es decir, tiene un estado chiquito. Y por lo tanto necesitamos revisar la estructura tributaria y necesitamos hacerla más justa. Pero el vacío que siempre se daba es el otro lado de la discusión, es decir, cuál es la calidad del gasto público, qué tan eficiente se está haciendo el uso de los recursos públicos para garantizar los derechos de la población. Porque además
teníamos nosotros, y en general las estadísticas muestran que la población también tiene esa sensación de que hay amplios márgenes de mejora del uso de los recursos públicos, es decir, amplios márgenes para eliminar el malgasto, ¿no? Por lo tanto, durante años hemos venido trabajando arduamente utilizando todo tipo de estadísticas nacionales, es decir, el estudio completo está basado en datos del país, datos que son públicos, ¿no? Las nóminas, cifras del gobierno. Las cifras del gobierno, un análisis muy exhaustivo del presupuesto nacional en el año 2017 y el que actualmente está siendo discutido en el Congreso. Y hemos seguido explorando áreas donde creemos que hay una gran posibilidad de ahorro potencial que podríamos destinar de los recursos actuales que tiene el gobierno y que son malgastados, destinarlos a la garantía de derechos. Nuestra estimación ha alcanzado más de 90.000 millones al año, que estimamos que son malgastados dentro de los recursos públicos. Esto es equivalente a un 2.5% del PIB. Sería más que suficiente, por ejemplo, para poner en marcha una política de vivienda que venimos demandando desde hace tiempo con organizaciones comunitarias y organizaciones sociales agrupadas en la plataforma Casa Ya. Una política que está olvidada en el país como una política integral a nivel nacional y que necesita recursos, ¿no? Para ponerse en marcha, para que no sigamos poniendo parches pequeños a una problemática que afecta al 71% de la población que vive con carencias habitacionales según el censo del año 2010 hecho por el Estado. ¿Y de dónde puntualmente sacaría, según el estudio de la Oxfam, el Estado Dominicano los recursos para instituir esta política integral, por ejemplo, de la vivienda? ¿De dónde podría recortar, evitar gastos? ¿Dónde está la parte de menor calidad en el gasto público? Nosotros hemos estimado 5 áreas principales. Una es el uso político de la nómina pública, lo que comúnmente se llama las botellas. Clientelismo político. El clientelismo político. Otro área que hemos calculado es la corrupción. Otro área que hemos calculado es entidades que sobran, que duplican funciones, que no están ejecutando las funciones para las que fueron creadas. Un cuarto área es gastos con alto potencial de uso clientelar, como es la publicidad, los viáticos o el 5% de uso discrecional del presidente. Y un área finalmente en el que también entendemos que hay la posibilidad de un ahorro con una mejora en la gestión del sector, que es el sector eléctrico. Bueno, don Lidio, aunque usted no está en el área económica del gobierno, no ha estado elaborando presupuesto, pero sí está en un área sensible en la cual también se ha basado este estudio, que es el problema de la transparencia. El artículo 147 de la Constitución manda al Estado a proveer una serie de bienes públicos que no se están proveyendo. Y precisamente esos son parte de los hechos de los dominicanos y las dominicanas, que no se le están dando. Pero en lo que tiene que ver con la corrupción, en lo que tiene que ver con el mal uso de los escasos recursos con que cuenta el gobierno dominicano, ¿qué se está haciendo? Bueno, agradecer que he sido invitado en voz alta y estar precisamente en este escenario donde está Rosa, que ha coordinado un trabajo muy importante, y los hombres y mujeres de Herrera, de empresarios, que ahora están representados por Antonio y por Carolina, de alguna manera así. Bueno, lo primero es que nosotros entendemos que un estudio como este, independientemente de que uno discrepe de cifra y demás, los economistas, como ya han dicho el ministro de Hacienda, es un estudio importante porque todo lo que sea buscar objetivizar la realidad nuestra es un aporte, Y uno tiene que ponderar en esa investigación las cosas que nos competen y que estamos haciendo o hemos comenzado a hacer o no hemos comenzado a hacer. En el tópico de la corrupción, que Antonio con mucha propiedad hace, porque es el área que estoy manejando.
nosotros podemos decir que hemos iniciado un proceso importante. Lo que es la corrupción se centra fundamentalmente en compra y contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones. Yo estando en una cumbre en París de gobierno abierto el año pasado, hubo una reunión de ministros y un ministro decía que había un asaltante que siempre iba al banco. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué usted siempre va al banco? Y dice, pues ahí está el dinero. Y decía el ministro en esa cumbre que en los estados el dinero está en compra y contrataciones de bienes, servicios, de obras, concesiones. Bueno, don Lidio, sí. Entonces, nosotros tenemos la ley 340-06 y que va a ser reformada, obviamente, pero mientras se reforma, nosotros tenemos un decreto reciente que va a ser comenzado a aplicar a partir del 1 de noviembre, el 390-17. En este decreto 390-17 se pone en línea, en tiempo real, todo el proceso de licitaciones, desde antes hasta la adjudicación y más allá. Es decir, que cualquier persona a partir del 1 de noviembre tendrá acceso justamente a todo el proceso de licitación en la República Dominicana. Se acabó eso de opacidad, porque la ciudadanía tendrá en sus manos el poder de decir, no solamente los proveedores, los que compiten, sino los ciudadanos. Dice, bueno, en esa licitación hay algo raro, algo huele mal en Dinamarca. Entonces tiene el derecho a exigir que eso que ha auscultado sea investigado. Bueno, perdón, pero eso con un decreto no se resuelve porque desde el mismo momento en que se creó compra y contrataciones, todo eso supuestamente, todos estos procesos son transparentes e inclusive cada institución tiene que tener una página donde debe de publicar, según esa ley, paso por paso todos los procesos de algún tipo de licitación. Y sin embargo, este país se despierta de vez en cuando y de vez en vez con nuevos y nuevos escándalos de corrupción. Pero lo peor es que ante estos escándalos de corrupción, la ciudadanía se siente desprotegida, se siente sin fe en la justicia, porque ve que explota un escándalo de corrupción por un lado, explota el otro y nadie hay preso. Nadie hay preso. El tema de la impunidad yo creo que es realmente importante con el tema de la corrupción. Es decir, si no se acompañan medidas de corte administrativo que son necesarias, de una estrategia en la cual se empiece realmente a castigar de manera penal a las personas que incumplen la ley y que utilizan los recursos del Estado con fines privados o partidarios, nunca vamos a ver realmente un cambio en ese sentido, y el liderazgo que tiene que tener el Estado es muy superior. Es decir, por supuesto hay que trabajar con la ciudadanía, pero el liderazgo del Estado yo creo que es central, porque es que son 26.000 millones, como poco, de pesos que en promedio anual hemos perdido del presupuesto nacional desde el año 1998 al año 2014. 26.000 millones de ¿Eso pesos. es en corrupción? ¿Cómo poco? Solo en corrupción. Solo en corrupción. Nosotros hemos hecho una metodología que ni siquiera está basada en estimaciones a gran escala, porque ha habido diferentes estimaciones en el país que normalmente se basan como en supuestos. Nosotros decidimos tirarnos a un cálculo conservador, es decir, a un cálculo en base a casos reales y por lo tanto solo casos que han salido a la luz pública. Solamente esos casos. Sabiendo que hay muchísimos más ocurriendo, porque la corrupción es un fenómeno ilegal que ocurre en la oscuridad, de los que nunca nos vamos a enterar. Por ejemplo, la OMSA no está en el listado de casos que nosotros hemos utilizado. Y hemos sacado un listado de 92 casos. No, tampoco, porque han ocurrido posteriormente. ¿Tampoco entonces Odebrecht está? Sí, Odebrecht sí, porque las obras ocurrieron antes del 2014, o sea, las obras principales. Entonces,
tomando en cuenta 92 casos que han salido a la luz pública, en promedio nos sale que el Estado Dominicano ha perdido 26.000 millones al año. Esto es un 0.7% del PIB. Esto es equivalente a, por ejemplo, con ese dinero podríamos duplicar la inversión en agua potable y saneamiento. Y en salud. Podríamos, por ejemplo, multiplicar por 3 la inversión en educación inicial. 2 áreas prioritarias desde mi punto de vista en el país, en derechos. Por un lado, el acceso al agua, un país que crece el que más de América Latina y que todavía no ha resuelto el acceso a agua de su población. Nos llama la atención. Otro tema importantísimo, por ejemplo, la educación inicial, como les planteaba, que no solo es esencial para los niños y las niñas, y está muy bien el programa que está impulsando actualmente el gobierno, pero todavía tendríamos que extenderlo mucho más, hacerlo universal, para que las madres puedan incorporarse al mercado laboral remunerado. Bueno, pues eso no lo estamos pudiendo hacer, por ejemplo, por el dinero que perdemos en corrupción. Entonces es algo urgente. No es solo un tema de medidas administrativas, es algo que tiene que caer con mano muy dura, que enseñe a la clase política y a la ciudadanía en general que no se puede robar y que eso tiene consecuencias. Señor Cadet, ¿con qué periodicidad la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental revisa que los ministerios y entidades del Estado tienen bajo régimen de publicidad activa, es decir, disponibles en línea las nóminas estatales como una medida para prevenir el tema del uso político de nóminas públicas? Sí, importante. El presidente de la República prometió en la campaña última que iba a haber evaluación de metas presidenciales y la transparencia. Sí. Y lo hemos estado haciendo. ¿Qué significa eso? Que cada 3 meses todos los ministerios, todas las direcciones generales, con una pantalla ahí al frente, se va evaluando las metas presidenciales que tiene esa institución. Y el caso de la ONSA no le salió a relucir en esas metas, en esa medición que cada 3 meses ustedes hacen. No, porque déjame terminar la idea, Antonio, para yo caer ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros medimos la transparencia, monitoreamos la transparencia. Entonces, ese monitoreo de la transparencia va a establecer si cada institución está cumpliendo con la ley 200-04, si Sí. todo lo que ahí se establece que debe ser puesto en manos de la ciudadanía. Entonces, nosotros hacemos ese trabajo y lo presentamos en esas evaluaciones. La DGI mide cada 3 meses si se está cumpliendo la ley 200-04, en específico en el caso de las nóminas. Cada mes. Lo que pasa es que cada 3 meses se hace la evaluación con el presidente ahí. Ahí fue que nació el decreto 143, porque el presidente dijo, esas comisiones de ética pública, como dependen de las máximas autoridades, no funcionan, hay que cambiarla. Y entonces nace el decreto que recientemente, ustedes saben que hubo un acto. Se elige democráticamente ahora. Claro, votación universal, no pueden depender de las máximas autoridades, tienen autonomía, no pueden ser movidos hasta 4 años. Es decir, no tienen que pasar por las máximas autoridades, tienen presupuesto independiente, no dependen para nada. Seguimos conversando, señores, con el señor Lidio Cadet y con la señora Rosa Cañete sobre los puntos de avance en materia administrativa para la transparencia y los puntos de retroceso que fueron detectados en el informe de la Oxfam. Estamos hablando con el señor Lidio Cadet, director general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y con Rosa Cañete de la Oxfam. Bueno, el Estado Dominicano está empleando alrededor de 700.000 personas, pero a su vez es un Estado que cuenta con una cantidad de agencias con el fin de poner en práctica las políticas públicas que se elaboran. Pero sin embargo, cada vez más esta población siente que el Estado y estas agencias le dan un servicio cada vez, repito, más precario e insuficiente, aún teniendo 700.000 personas empleadas. Rosa, de estas 700.000 personas, alrededor de 700.000 que tiene el Estado Dominicano, ¿cuántas ustedes creen que pudieran estar haciendo el trabajo? ¿Cuántas ustedes creen que estas agencias tienen de más?
Mira, el Estado dominicano se ha caracterizado por hacer un uso político de la nómina pública en diferentes gobiernos. Escándalo tras escándalo nos vamos percatando de este uso, ¿no? O sea, para muestra, por ejemplo, fue el escándalo de las nóminas CB. En el año 2008, más de 20.000 personas cobraban de las instancias estatales sin desarrollar una función, simplemente por formar parte de los comités de base del PLD en aquel momento. El aumento del empleo público, también el empleo público crece más que el empleo total en la República Dominicana, pero sobre todo crece más en los años electorales. Ojo. Y eso lo hemos probado y eso también muestra que claramente hay un uso político electoral de la nómina pública. Diferentes instancias hemos ido viviendo escándalos muy a menudo levantados por medios periodísticos de investigación y a pesar de eso no se ven cambios sustantivos en esto. Pese a que hay una ley de función pública, esta ley de función pública daba 8 años para ponerse en marcha y para acabar cumpliendo el proceso de profesionalización dentro de la función pública de todo los empleados del Estado. Pese a eso, el año pasado rindieron su último informe y solo el 10% del empleo público había pasado por los procesos de administración pública. Por lo tanto, es un tema no solo de leyes, no solo de institucionalidad, sino es un tema de voluntad política. Actualmente, en República Dominicana, los 2 ministerios que más emplean son Educación y Salud, como debe ser, porque necesitamos muchos médicos, muchas maestras, que son principalmente maestras, y seguramente necesitamos más de las que hay. Pero la tercera instancia que más se emplea en República Dominicana es, sorprendentemente, la Presidencia de la República, después del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. 13.000 empleados, más de 13.000 empleados en la Presidencia de la República. Y alrededor de 60.000 millones en presupuesto. Y un presupuesto muy alto, con un montón de instancias que dependen de la presidencia que están duplicando funciones. Porque la presidencia en sí no debería ejercer políticas públicas, debería asegurar que se coordinan bien, que hay una buena articulación, pero no debería ejecutar. Muchas de las instancias que dependen de la presidencia, y lo pueden ver en detalle en el estudio, están duplicando funciones, están solapándose con otras instancias. Bueno, ¿no? pero algunos pensarían que puntualmente en el caso actual del gobierno hay ciertos proyectos especiales que tienen por su naturaleza una nómina amplia, como sería por ejemplo el caso del proyecto del 911, que está bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia. ¿Justificaría esto ese crecimiento o ese crecimiento sigue siendo injustificado a pesar de proyectos como ese de esa naturaleza? Este crecimiento es injustificado en el sentido de que la mayoría de estos proyectos, que es verdad que han asumido un aumento, o sea, explican un aumento de la nómina, son proyectos que no deben ejecutarse desde una presidencia. Son proyectos que deben ejecutarse desde las instancias del lugar. La educación inicial es importantísima y es buenísimo que se esté impulsando, pero ¿por qué no utilizar el personal y la estructura de gestión con que ya cuenta el Ministerio de Educación, por ejemplo? ¿No? Así es. Estás duplicando estructuras de gestión. La OISOE. La OISOE es una instancia que depende de la presidencia, la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado, que depende de la presidencia y que tiene asignados alrededor de 13.000 millones de pesos en el presupuesto 2018, después de haber estado envuelta en un montón de escándalos de corrupción, además de ser una instancia que está duplicando al Ministerio de Obras Públicas. Quitándole a la OISOE en el presupuesto 2018 el dinero que tiene asignado para obras, que son hospitales la mayoría y son necesarios, pero sacando ese dinero que podría ir perfectamente al Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Quedan 1.500 millones de gestión dentro de la OISOE. Son 1.500 millones para gestionar una instancia que está duplicando y que ya cuenta con una estructura de gestión dentro del Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, con esos 1.500 millones en gestión
En la OISOE podríamos, por ejemplo, nosotros hemos costeado cuánto costaría una política para garantizarle una vivienda a un montón de personas. Hemos estimado con las organizaciones comunitarias que trabajamos 8.000 personas que todavía viven en refugios temporales. Algunas de ellas están ahí desde el huracán David. Desde el huracán David, tres generaciones. Allá en Los Alcarrizos, por ejemplo. 3 generaciones viviendo en refugios que eran temporales, a los cuales no se les ha dado una respuesta, por ejemplo, de vivienda, que creemos que es un tema prioritario, que cualquier Estado debería enfocarse en eso. Nosotros estimamos que eso nos costaría al año, unos 1.000 millones. Es un tema ahora mismo, nosotros lo que le pedimos es a los legisladores que están actualmente en el Congreso evaluando el presupuesto 2018, que tomen decisiones, que si creen que es prioritario garantizarle una vivienda a estas personas, pueden perfectamente cuestionar la existencia de la OISOE y los fondos que tiene para gestión destinarlos a esto, por poner un ejemplo. La diputada de oposición, Farideh Raful, ha presentado un proyecto de ley en las cámaras legislativas tendente a eliminar esas duplicidades en el tren gubernamental, ¿no? En la administración pública. Pero ha estimado, a diferencia de los 90.000 millones al año que estima la Oxfam, que lo que se pudiera ahorrar el Estado son 116.000 millones, es decir, 26.000 millones más. ¿Han sido conservadores en el cálculo? ¿Es que hay ciertas entidades que no estarían de acuerdo en su eliminación? ¿Qué pasa? Mira, el cálculo es muy diferente. Los 90.000 millones que nosotros estimamos están compuestos no solo por entidades que sobran, sino por botellas, corrupción, entidades que sobran. En entidades que sobran nosotros estimamos 13.000 millones de ahorro potencial. ¿Por qué es muy inferior a lo que plantea el proyecto de la diputada Farideh Raful? Nosotros hemos sido bastante conservadores. Por ejemplo, nosotros hemos evaluado que 77 instancias dentro del gobierno están duplicando funciones, pero no todas ellas entendemos que hay que eliminarlas. Es decir, hay algunas que lo que deberíamos hacer es fusionarlas, ¿no? Por ejemplo, en defensa hay 8 instituciones actualmente para educación de las Fuerzas Armadas. 8. Creemos que hay que formar, si toda esta información está totalmente identificada. Esas 8 instituciones, no hay que decir que las Fuerzas Armadas necesitan una instancia de formación, eso está muy bien. Ahora 8, fusionémoslas. Entonces, cuando nosotros planteamos la fusión, lo que calculamos es un ahorro potencial de solo un 30% de su presupuesto. Por lo tanto, estamos siendo bastante, creo, objetivos. Hay otras entidades que sí proponemos su eliminación, y cuando proponemos su eliminación por una duplicación absoluta de funciones, porque no han operado en los años en que han estado conformados, como ocurre con varios consejos y comisiones, sí que planteamos su eliminación total del presupuesto. Pero la mayoría lo que planteamos son fusiones. ¿Han planteado ustedes, licenciado Lidio, hacer algún tipo de trabajo con lo que está diciendo la licenciada Rosa Cañete? Es decir, ¿han pensado hacer una reingeniería en las agencias del gobierno para eficientizar el gasto y para que sean agencias que le provean bienes públicos de mayor calidad a la ciudadanía? Bueno, nosotros iniciamos ese proceso con el caso de Intran. O sea, porque como yo dije, aun en las revoluciones armadas no pueden hacer todo de golpe. Tenemos 20 años haciéndolo. Sí, no, pero una revolución armada a veces tiene 50 y no ha logrado. La rusa, la china, etcétera. Es decir, son procesos. Nosotros hemos iniciado, porque este gobierno... ¿Qué se hizo con la Intran que pudiera ser un ejemplo? No, se fusionó varias instituciones sí. Y eso eso es una buena señal. Sí. Es como, por ejemplo... 5 entidades en total, ¿no? Exacto. Y nosotros con el caso de educación, el proceso que se inició, que va a continuar, porque de golpe no se hace todo. Se comenzó a examinar la nómina de magisterial, se está pasando a la administrativa, para ver quién está ahí sin justificar lo que recibe. Porque es importante que cada persona que está en una institución
realice un trabajo. O sea, y eso nosotros sabemos que hay que hacerlo y se ha iniciado. Por ejemplo, en lo que tenía que ver, que decía Rosa, con la presidencia, la nómina, y hablaban del 9-11, es que Rosa, este es un país que, como decía el profesor Bo, tiene una arritmia histórica. Su proceso institucional ha sido muy lento, porque las dictaduras, gobierno inestable. Pero desde el 78 para acá, con la supuesta apertura democrática, ¿cuántos años llevamos? Sí, pero precisamente de gobiernos liberales, democráticos. Esa arritmia histórica ha provocado que la calidad misma... O que el liderazgo no ha sido capaz de implementar la democracia con todas las transparencias que te requiere. Es que la calidad de la democracia político. La calidad de la democracia depende del proceso de desarrollo económico, social, institucional. Y nosotros hemos tenido una arritmia en ese proceso. Por tanto, ahora en el gobierno de Danilo Medina se han estado tomando medidas que van orientadas justamente a ese proceso institucional. Cuando el presidente Medina emite el decreto 1517 y dice, no se puede contratar una obra si no están los recursos. Eso se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque antes tú contratabas una obra, valía 20 millones, entonces el tipo que estaba al frente de la institución le daba larga para que entonces el contratista tuviera que verse obligado a cantearse para poder entonces recibir el dinero de la obra realizada. O sea que en este país, Lidio, los procesos de corrupción son pocos, considera usted, porque usted dice que se está haciendo todo esto, pero sin embargo, cada día explotan diferentes escándalos de corrupción y la ciudadanía, todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Sí, pero en este gobierno, tú pones el caso de Odebrecht. ¿Cuántas obras ha contratado Danilo de Odebrecht? El 60%, una la sola. mayoría. No, el 60% En costo. El 60% del monto en términos de contrato de Odebrecht. Exacto, una. Se hizo y a se partir demostró, del 60. se demostró, Antonio, un poquito déjeme desarrollar, se demostró por la comisión investigadora, por Brasil, todo el mundo, que ahí no había ni sobrevaluación, ni había tampoco soborno. La única obra, Corde, se presenta el problema de Corde. El presidente dice, decreto, Flavio Darío Espinal, José Dante y Lidio Cadet, investiguen Corde, esa cuestión. Todavía no había marcha verde, no había de eso cuando el decreto. Nosotros presentamos un informe que todo el país recibió positivamente y dijo que era un informe serio. Le recomendamos al presidente medidas, las aprobó todas. Canceló a quien tenía que cancelar y mandó al Ministerio Público. Porque hay gente que cree que el presidente tiene que asumir lo de la justicia y tiene que asumir lo del Congreso. Es una democracia. Exíjanle a él. Se presenta el problema del CEA. El presidente dice, Lidio Cadet, José Dantes y Flavio. Investigamos. Todas las propuestas fueron aprobadas. Mandó al Ministerio Público lo que podía ser asunto de carácter penal. Entonces no podemos hablar por hablar. Bueno, Rosa, creo no podemos hablar por hablar. Estudio está hablando hablar por hablar. Este estudio está basado todo en datos oficiales. Yo no digo no es con respecto. Yo digo que tenemos casos concretos. Vamos a debatir esos casos concretos. Corde, el presidente actuó o no actuó. ¿Actuó o no actuó? Con el ONSA, ¿actuó o no actuó? Yo lo que quisiera es que ahora esa arritmia histórica de la que usted habla, tienen la oportunidad los legisladores en la revisión del presupuesto 2018 de tomar decisiones muy específicas. ¿Queremos acceso a agua de la población? Ok. ¿Dónde está el dinero para poder garantizar el acceso a agua de la población? Ese dinero está si eliminamos estas entidades que los estudios muestran que están duplicando funciones, si eliminamos las nominillas, si eliminamos las botellas, si eliminamos la UISOE, si revisamos la Liga Municipal Dominicana, que es un botín político que se reparte cada año y que tiene más de 800 millones asignados y más de 400 empleados para una entidad que realmente no está cumpliendo sus funciones. O sea, nosotros hemos planteado un montón de posibilidades. No estamos diciendo cuál, eso es decisión del Estado Dominicano, decir
cómo hay que revisar la nómina, quién está haciendo funciones y quién no. Es función del Estado Dominicano revisar las entidades que sobran consejos con un montón de asesores cobrando altos sueldos y que llevan tiempo sin cumplir, sin ni siquiera presentar una ejecución presupuestaria del dinero que reciben. Es decir, toda esta auditoría la debe desarrollar el Estado. Nosotros nos hemos basado en datos públicos para plantear los ahorros potenciales, para plantear la necesidad del volumen de recursos que estamos perdiendo sin garantizar los derechos de la ciudadanía, los derechos, por ejemplo, de personas que están todavía en un refugio temporal, los derechos de las personas que se levantan todavía en su casa y no tienen agua ahí. Entonces, creo que es urgente romper la arritmia y que los legisladores que ahora tienen ese presupuesto en sus manos digan ¿de dónde vamos a sacar el dinero para poner en marcha esa política de vivienda que afecta a un 71% de la población? Yo respondo por el Poder Ejecutivo. Es decir, yo no soy legislador. Bueno, el presupuesto lo ha presentado el gobierno ejecutivo, el Ejecutivo. Sí, pero ellos tienen ahora... ahora está en manos de los Y legisladores. el Poder Judicial no somos nosotros. Yo respondo aquí en este programa por lo que hace el presidente Medina y el gobierno central. Y yo estoy demostrando acá, por ejemplo, ¿cómo me pueden a mí negar que cuando se lanza República Digital no estamos enfrentando de manera en varias áreas fundamentales soborno? Por ejemplo, ahora para conseguir un papel había que dar 50.000 saltos. Estamos facilitando todo certificado de bachiller, pagar una multa, tener el exequatur, etcétera. Es decir, estamos trabajando en la dirección de que la modernización funcione y la institucionalidad va a funcionar sobre la base de crear reglas claras. Y la estamos creando poco a poco, en 5 años que tenemos en el gobierno. Mire, la corrupción es un crimen social porque Claro. afecta a 10 millones de habitantes. Claro. 11 ya, ¿no? A 11. Yo creo que vamos por 11. Vamos por 11. Crecemos. Entonces, cuando ese crimen social no se castiga y va creciendo la impunidad, esto hace que la cohesión social en un país se rompa. ¿Por qué? Porque si el liderazgo político es el que da el mal ejemplo, que cometen los crímenes de corrupción y nada le pasa, pues el ejemplo le va a llevar a quien más está abajo. Entonces no me critiquen cuando una persona toma los espacios públicos, por ejemplo, y pone cualquier fritura. Esos son espacios públicos que no debería ser que ese señor esté ahí. Entonces, lo que se está configurando en este país es una situación de mucha envergadura en términos sociales. Muy peligroso. Yo lo creo, Antonio. Yo creo que tenemos que empujar todo en la misma dirección. Nosotros estamos haciendo esfuerzos. Somos imperfectos. Tenemos que ir más lejos. Pero estamos en el proceso. La gente ve que el gobierno central, el Poder Ejecutivo, está dando pasos muy positivos. Pero nosotros tenemos también que empujar para que la justicia sea un estamento transparente. Todos los poderes del Estado sean sean poderes transparentes. Porque hay gente que quiere cargar al presidente de la República toda la cuestión. Y no puede ser, así no llegamos. Mire, así no llegamos. Eso es una de las situaciones que está pasando. Que cuando se da una voz de alerta como esta, o como por ejemplo yo como presidente de una asociación importante de empresarios en este país, dice, hay un problema con la deuda, no es posible que el 42% del presupuesto se esté pagando, se vaya en pago de deuda e intereses. Esto hay que frenarlo. Inmediatamente de muchos estamentos del gobierno entienden que uno está atacando al presidente o está atacando cualquier funcionario. Es una labor ciudadana lo que nosotros ejercemos cuando ejercemos este papel. Es un servicio. Este es un estudio que le está rindiendo un gran aporte al país en este momento. Yo lo dije al inicio, que el estudio tiene que ser ponderado. Tiene que ser ponderado, porque nosotros, todo lo que nos pueda ayudar a avanzar institucionalmente, tenemos que aprovecharlo. Porque un país evidentemente necesita que sus mejores hijos e hijas aporten en el proceso de construcción de una
Bueno, para eso estamos aquí en Voz Alta, Claro, porque somos buenos hijos de este país. Claro, Queremos que las cosas es un funcionen y aporte, funcionen es un aporte. bien. Yo creo que algo importante que ha señalado el señor Cadet es el tema de que todos estamos empujando, queremos empujar en la misma dirección. Hablaba el señor Cadet sobre los puntos positivos o fuertes del gobierno en el intento de lucha contra la corrupción y también en materia de transparencia, y luego señalaba la señora Cañete y naturalmente también el análisis de don Antonio, los puntos en los que urgentemente el gobierno tiene que mejorar y tiene que agilizar el paso o dejar atrás esa arritmia a la que hacía alusión el señor Cadet. Vamos a continuar con este interesantísimo debate después de la pausa. Llegó la hora de presentar las propuestas, señores, en materia de lucha contra la corrupción y en materia de transparencia, con autoridades en la materia como el señor Lidio Cadet, director general de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, y la señora Rosa Cañete de Oxfam, que han realizado el estudio que está en el tapete ahora mismo sobre de dónde podemos sacar los recursos para garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas. En ese sentido, empezaríamos con la señora Rosa Cañete, preguntándole cuáles serían las 3 propuestas más importantes, según Oxfam, de cara a la lucha contra la corrupción y al mejoramiento de la transparencia en la República Dominicana. Bueno, la primera propuesta y la que más peso tendría a la hora de producir recursos que pudieran utilizarse en la garantía de derechos es una auditoría en profundidad de la nómina pública dominicana, en todas las instancias. Es decir, se debe hacer una planificación por resultados en cada una de las instancias públicas, y a partir de esos resultados que cada ministerio puede evaluar qué personal necesita y con qué funciones, y a partir de ahí revisar esa nómina para eliminar todo el mal gasto que se va en puestos de uso político clientelar. Una segunda propuesta, y ahí tendríamos 39.000 millones de posible ahorro potencial que nosotros hemos estimado súper necesarios para la garantía de otros derechos de los dominicanos y las dominicanas. En el área de entidades que sobran, creemos que es también esencial que el Estado dominicano haga una auditoría en profundidad, porque hemos identificado 77 instancias que están duplicando funciones o que no hacen nada, es decir, que si desaparecieran, la ciudadanía ni se enteraría. 77, 77, no 67. 77. Estas entidades también entendemos que es función del Estado dominicano plantear cuáles hay que se pueden fusionar, como se ha hecho con el Intran, y cuáles se deben eliminar. Pero nosotros hemos estimado un ahorro potencial de 13.000 millones de pesos en ese área, como les digo, siendo conservadores. Y en el gasto, en el área de gastos de uso con potencial clientelar, como es, por ejemplo, la publicidad, la Presidencia de la República tiene asignado más de 700 millones de pesos solo para publicidad. Solo la Presidencia tiene más dinero para publicidad que el dinero que tienen salud y educación juntos. No es el presupuesto total, sino el presupuesto en publicidad. En publicidad, es decir, de salud y educación. Sí, pero que salud necesitaría un presupuesto importante para hacer campañas de prevención del embarazo adolescente, para hacer campañas de cólera, para hacer campañas, o sea, esos son gastos necesarios. Okay. Su presupuesto es como 5 veces inferior para publicidad que el que tiene la Presidencia. Sí, claro. Y educación y salud juntos en publicidad tienen menos presupuesto que la Presidencia sola en el presupuesto actual. Creemos que eso es solo un tema de voluntad política, porque ¿por qué debe tener la Presidencia tanto dinero para publicidad si no es para hacer un uso político de esa publicidad? Es decir, creemos, y en ese área de gastos de uso con potencial clientelar, como es la publicidad, los viáticos y el 5% que tiene asignado el presidente para uso discrecional, estimamos un ahorro de 5.000 millones. Esto sería suficiente para multiplicar por 5 el presupuesto de vivienda social que tiene el gobierno. Entonces creemos que está en la mano tanto del Ejecutivo como de los legisladores hacer esas modificaciones en el presupuesto y reorientar recursos que actualmente estimamos que son malgastados a la garantía de derechos. Señor Cadet, ¿cuáles serían 3 propuestas de cara al porvenir más transparente de la República Dominicana que procura la agencia que usted dirige y por tanto su gobierno?
Nosotros, una propuesta clave es el SAIP. Concentramos en un solo portal toda la información del gobierno. Desde un móvil, la gente tiene acceso, necesita información, la tiene, con un tiempo puntual, porque la ley 200-04 sanciona al funcionario que no sirve la información que pide la ciudadanía. Incluso puede ser condenado a 2 años de prisión. El SAIP es una gran ayuda para la transparencia. Para quienes no están familiarizados con lo que es el SAIP, el Sistema de Acceso a la Información Pública, un sistema unitario que pone en funcionamiento la DGI al servicio de los ciudadanos, mediante el cual se puede solicitar a cualquier ministerio del Estado información pública a la que se tenga derecho a acceder. Bueno, Lidia, usted nos ha explicado todo lo que en materia de control está haciendo el gobierno y todo está basándose en información. ¿Usted cree que con las informaciones basta? No, ¿Obtener las informaciones basta? Porque muchas veces nosotros tenemos a un funcionario X, sin mencionar nombre, que nunca ha sido empresario, que ha ido al gobierno viviendo modestamente y sale del gobierno donde no se le puede pasar ningún tipo de auditoría, sale del gobierno. El mismo señor Rivas, que según las declaraciones tienen unos bienes que no pueden justificar. Entonces hay muchos funcionarios que no pueden justificar sus bienes. Entonces, ante esa injustificación, el Estado debería de pedirles cuenta. Si yo tengo un empleado en mi empresa, por ejemplo, y ese empleado vive mejor que yo, pero mucho mejor que yo, y no tiene razón para vivir mejor que yo, que soy el dueño de la empresa, y ese señor maneja recursos míos, entonces ya ahí entonces yo voy a tomar medidas con este empleado. Pero yo sigo insistiendo en que la información es fundamental para enfrentar cualquier problema. Si no tengo la información, hay una declaración jurada de bienes, de patrimonio. El ciudadano tiene derecho a saber qué ha declarado ese funcionario. Pero tampoco hemos sido capaces, Lidio, de hacer que declaren todos los funcionarios. Bueno, pero vamos, Una declaración jurada y un informe financiero. Exacto. Fíjate que yo estoy en lo que es propuesta. Porque ahora yo no voy a debatir, porque si debato, no voy a... Pues continúe con la propuesta. O sea que, entonces, lo que quiere decir es que en la democracia el acceso a la información es fundamental para tener un gobierno abierto, transparente. Entonces, el SAIP, ese sistema de acceso a la información pública a través de un portal único, potencia a la ciudadanía. No basta eso, es verdad, pero es un paso importante, condición sin la cual no se puede lo otro. Por ejemplo, yo soy Lidio Cadet, tengo una declaración de 5 millones, el ciudadano dice, pero ¿y esos 5 millones de dónde los sacó? Entonces dice, yo necesito que me den la información del origen de esa fortuna. Así es. Entonces, la va a tener a través de la DGI. La va a tener porque nosotros la solicitamos a la Cámara de Cuentas, el asunto del patrimonio, la declaración jurada, y hacemos la investigación. Es decir, porque incluso estamos pidiendo mediante una ley, un proyecto de ley, que el informe financiero que nos fue quitada esa facultad, yo no había llegado. Si yo hubiera estado ahí, no se nos quita la facultad, yo la peleo. O sea que pasó a la Cámara de Cuentas. Ese informe financiero anual es muy importante. Entonces, también otra propuesta, que ya estamos en la parte de corte, es que las comisiones de ética pública que comenzarán a formarse a partir del 31 de este mes y que van a trabajar en cada institución, fiscalizando, supervisando, estando presente en todo el proceso. Nosotros tenemos grandes esperanzas y organismos internacionales que ya comenzaron a mostrar su interés por ello. Vamos a hacer de esas comisiones de ética pública el corazón del pueblo en esa administración.
porque yo tengo mucha esperanza en las comisiones de ética por su independencia, su autonomía financiera en todos los sentidos para actuar. Y entonces ese proceso de formación, que su primera etapa termina en diciembre, nosotros comenzaremos a empoderar a esos hombres y mujeres del sector público para que hagan lo que tienen que hacer, que no escape el más mínimo centavo de cada institución, porque nadie tiene derecho a robar lo que no es suyo, a cogerse lo que no es suyo. Entonces nosotros, yo he dicho que en la DIGEI, la Dirección de Ética está comprometida con eso. Tengo un año en esa institución y estoy decidido a hacer todo lo que haya que hacer para que en un proceso que sea más temprano que tarde, podamos comenzar a ver resultados concretos. Esperemos que así sea. Sí, bueno, agradecer al señor Lidio Cadet y a la señora Rosa Cañete por sus intervenciones, sus propuestas, por su preocupación por la transparencia y la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, por haber presentado informaciones exactas y puntuales, números de decretos en mano, números de normativas en mano, actualizaciones sobre el sistema de acceso a la información pública, cifras exactas de cuánto nos ahorraríamos, comparaciones precisas de presupuestos de propaganda en entidades en las que se necesita y en otras en las que se necesita menos, entre otros puntos muy importantes. Les agradecemos de verdad todos sus aportes y ahí está República Dominicana, hablado claro y en voz alta.